Xiomara, ¿verdad? ¿Todo claro? ¿Me Sí, están... sí, sí, le escuchamos, Ya, profesor. muy bien, muy bien. Entonces continuemos. Es que a veces se interrumpe. Vamos a continuar. La semana anterior indicamos que durante estas 2 semanas vamos a hablar de lo que es el desarrollo humano a través de la vida. Hablábamos de lo que es la etapa prenatal, la que lo hemos tocado, que es dentro del vientre materno. Luego estábamos hablando el nacimiento y posterior lo que era pues el desarrollo postnatal. Dentro del desarrollo postnatal indicábamos 4 puntos importantes que hay que tocar, como es el desarrollo físico, el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional. Lo abarcamos dentro de lo que es de 0 a 2 años y de 2 a 6 años. Hoy día vamos a hablar o vamos a continuar pues con este desarrollo de lo que es el ser humano. Vamos a hablar de la segunda infancia, que es de 6 a 12 años. Dice, llamada también intermedia, considerada como de tranquilidad, el cuerpo crece lentamente, influido por factores genéticos y ambientales, hay habilidad para controlar su cuerpo. En esta etapa, es una etapa pues como acá bien lo dice, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los primeros años hay cierto alboroto, hay cierta actividad e incluso el mismo cuerpo crece pues a grandes rasgos. Acá hay una etapa de tranquilidad porque posterior a ello va a venir pues la etapa de la adolescencia sumado a lo que es la pubertad, donde va a haber pues otros cambios realmente fuertes, ¿no? Por el cambio hormonal, por el crecimiento extensivo, por cambios de carácter que corresponde pues lógicamente a la otra. Entonces, si esta etapa se encuentra en el medio, ¿no? Entre lo que es la adolescencia y la primera infancia, acá pues no hay mayores situaciones que puedan afectar. Es más, es una etapa de sosiego y tranquilidad, como los dice. Pero eso no implica que el ser humano se quede pues estático, sino que va a seguir evolucionando, va a seguir desarrollándose, va a seguir creciendo a nivel de todos los aspectos de estos 4 puntos que estamos tocando: físico, motor, cognitivo y socioemocional, pero es en forma pausada, lenta, ¿no? Acá lo característico es aprender a controlar su propio cuerpo. Entonces, dentro de esta segunda etapa, vamos a hablar de lo que es el desarrollo físico. A los 10 años, dice, pesa en torno aproximadamente hasta los 30 kilogramos y mide de 135 a 140. En la etapa anterior, ¿qué hablábamos? Llegaba a un máximo de unos 22 kilos, ¿no? De aproximación, y de 110 a 120 centímetros hacia los 6 años, logrando alcanzar. Sin embargo, acá hay una diferenciación pues de 10, 12, 15 centímetros hacia los 10 años, que es prácticamente 4 años después. Los cambios físicos tienen que ver con las proporciones corporales del perímetro craneal y de la cintura, es decir, la parte de arriba de nuestro cuerpo va logrando pues cierta, digamos, proporciones en cuanto a la cabeza, es decir, de la cintura hacia arriba. Sin embargo, la longitud de las piernas es menor con relación a la altura total del cuerpo. Lo que se pretende decir que en esta etapa adquiere pues la proporcionalidad de la cintura hacia arriba. Sin embargo, las piernas aún pues están un poco retrasadas en cuanto al crecimiento, y lógicamente en la siguiente etapa, que es la adolescencia, es donde ya va a adquirir pues una proporción en tanto a piernas, cuerpo y perímetro craneal, ¿no? Entonces, eso es el desarrollo o lo que marca el desarrollo físico dentro de esta etapa. Luego tenemos el desarrollo motor. Mejora las habilidades motoras y su coordinación. Cuando se habla de habilidades motoras y coordinación, pues nos estamos refiriendo a lo que es motricidad gruesa y motricidad fina. Entonces, hay mayor precisión en cuanto a ello. Por ejemplo, si hablamos de motricidad gruesa, a los 6 años montan bicicleta, patinan, nadan, saltan, etc. Es decir, que sus habilidades motoras en relación a la etapa anterior, pues se siguen incrementando, siguen madurando, siguen adquiriendo mayores destrezas.
Por eso se habla pues de etapas del desarrollo, cómo va evolucionando el ser humano. Vamos a llegar lógicamente a un techo donde alcanza pues la totalidad de este desarrollo físico y motor y pues va a ir en declive por el ya desgaste de los años que vayan pasando. A nivel de lo que es motricidad fina, ¿no? Lo que hemos tocado es motricidad gruesa, todo lo que venga pues con el movimiento de las piernas, y motricidad fina pues ya se relaciona con movimientos de precisión a nivel de la mano, abrocha, pinta, escribe, corta, etc. Entonces hay mayores pues destrezas. Entonces, a nivel motor como a nivel, cuando se habla de habilidades motoras o mejoren las habilidades motoras, se habla en lo referente, pues, tanto a la motricidad fina como a la motricidad gruesa, ¿no? Entonces, hay mejores habilidades y mejor coordinación en cuanto a ello. El desarrollo cognitivo dice, el cerebro funciona más rápido y más automático. ¿Y a qué se debe eso? Pues dice, de los 6 a los 10, incremento de la actividad de las regiones frontales. Si de 0 a 2 años no había esta parte frontal, aún no adquiría movimientos, porque recordemos un poco, cuando hemos visto las bases biológicas, todas aquellas que tienen con la funcionalidad, con el desenvolvimiento, está la parte frontal. Pero al margen de todo eso, el desarrollo cognitivo tiene que ver pues con ese proceso de crecimiento, de desarrollo, y a mayor crecimiento, a mayor edad, va a haber mayor, digamos, conexión entre las distintas glándulas y órganos de lo que es la parte encefálica, ¿no? Y donde funciona, pues, donde se da todo las estructuras cognitivas, donde se va guardando. Entonces, a mayor edad, pues, lógicamente, va a haber mayor madurez, y a mayor madurez va a haber mayor eficacia en cuanto al desenvolvimiento. Entonces, el cerebro funciona más rápido y más automático. Mayor capacidad de centrar su atención a pesar de distractores, pueden estar sometidos a cierta actividad y pueden haber alrededor suyo infinidad de cosas que pueden estar sucediendo, pero sin embargo él tiene esa capacidad, el ser humano en esta edad tiene esa capacidad de centrarse pues en su foco o en la motivación que tiene de por medio o en lo que está haciendo, ¿no? A pesar de los distintos distractores que puedan haber. En años escolares aumenta el control sobre procesos de la memoria y aumenta su amplitud en el manejo de tarea con 6 dígitos. A nivel pues de todo lo que se refiere con procesos cognitivos o con procesos superiores a nivel de lo que es el cerebro, el encéfalo, lógicamente pues va a haber mayor madurez, va a haber mayor conexión, va a haber mayor intercomunicación entre todo lo que es el cerebro, por tanto, va a adquirir pues mayor precisión en lo que tenga que hacer y velocidad al mismo tiempo, ¿no? Memoria a largo plazo ilimitada, ya todo guardamos, todo acumulamos, guardamos, vamos aprendiendo. Por tanto, nuestro aprendizaje pues en esta edad es ilimitado, ¿no? Se da y se da, todo lo que sucede a nuestro alrededor, las nuevas experiencias pues se van a ir guardando. A los 7 años se utilizan estrategias de memoria, entonces a esta edad el niño ya sabe cómo aprender mejor, qué técnicas, qué estrategias le favorecen para lograr un resultado y que lógicamente ese aprendizaje se vea pues, digamos, acumulado, asimilado en nuestras estructuras cognitivas. Mejora progresiva de la memoria de trabajo. Cuando hablamos de memoria de trabajo, cuando hemos tocado lo que es memoria, recordemos memoria de trabajo o memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Y cuando hemos dicho, hay 3 tipos de memoria, sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Entonces, sigue pues habiendo esta velocidad en lo que es la memoria de trabajo. Entonces, hay rapidez en la resolución de problemas, o sea, es mucho más rápido, mucho más violenta, mucho más efectiva. Entonces, a mayor edad, a mayor crecimiento, mayor madurez, mayor interconexión y por tanto los resultados son a ser más positivos. Periodo de dominio de la mecánica del lenguaje, 10 años maneja más o menos 40.000 palabras. Entonces, eso es el desarrollo cognitivo dentro de un niño de esta edad. Desarrollo socioemocional.
Entonces, cuando tocamos este aspecto del desarrollo socioemocional, ¿qué nos habla o qué nos dice? Se aprecia una mayor comprensión de las emociones, de su control y de los hechos que la originan. Entonces, un niño de esta edad ya maneja, pues ya conoce sus emociones. Entonces, ¿por qué? Para ejercer un control. Lo hemos manifestado, lo hemos dicho a lo largo cuando se ha tocado este tema. ¿Qué es lo que hay que hacer para controlar nuestras emociones o manejar nuestras emociones? Lo primero que nosotros tenemos pues que reconocer o conocer cada uno de los distintos comportamientos emocionales que tenemos. En muchos casos no podemos incluso ni ponerles nombre, pero sabemos que eso nos sucede, eso nos pasa. Entonces, para entender el control emocional, nosotros lo primero que tenemos que es conocer. Entonces, por tanto, un niño de esta edad ya comprende sus emociones, las entiende, por qué suceden o por qué se dan. Y en función a eso lo que hace pues es ejercer el control sobre ellas mismas. Y en muchos casos maneja pues las situaciones que originan ese tipo de emociones. O sea, se anticipan, prevén para que eso no pueda suceder. Son conscientes que se pueden experimentar más de una emoción al mismo tiempo. Pueden estar alegres por una situación y pueden estar tristes por otra situación. Entonces, hay pues esa situación de entender, de comprender que una persona al mismo tiempo puede tener 2 o 3 o más emociones simultáneamente. Me puede estar gustando la clase, me agrada enormemente, pero sin embargo me molesta que estén transitando por mi lado. Son 2 emociones totalmente diferentes, opuestas, ¿no? Entonces, pero él logra entender, es consciente y puede experimentar, puede vivir esas emociones al mismo tiempo. Desarrollo de la autoestima y autoconcepto. Ya empieza pues a fortalecer, empieza a quererse a sí mismo, ya que él se aprende a conocer, aprende a aceptarse a sí mismo. Al mismo tiempo que se aprende a aceptar, pues lógicamente ya pues hace una definición de sí mismo, cómo se muestra a los demás. Entonces ya él va buscando pues lo que en la etapa de la adolescencia va a encontrar pues la identidad, ¿no? Entonces, pero acá pues ya da inicio a esas situaciones, ¿no? La tipificación del sexo se hace más estable. Miren, ya incluso desde los inicios de esta etapa, tenemos pues la influencia del entorno, de la virtualidad, de la familia, de los libros, del internet, de los amigos, acerca de la sexualidad. Entonces, ya vamos entendiendo a perfección qué se refiere con el sexo opuesto, a qué se refiere las situaciones de encuentros íntimos. O sea, ya va entendiendo perfectamente a esta edad, ya él es capaz de distinguir. Incluso hay niños que se observan, pues, que sobre todo 11, 12 años, que se observa ya hay una inclinación hacia esas páginas de repente de lo que es el Internet prohibidas. Entonces, ya hay una tipificación específicamente del sexo durante esta etapa. Entonces, eso es el desarrollo, pues, socioemocional dentro de lo que corresponde, pues, realmente a lo que es la etapa de 6 a 12 años. Ingresemos ahora a lo que es la etapa de la adolescencia. Dice, es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. En muchos casos, las situaciones por las que atraviesa un adolescente o por la que nosotros tratamos de interpretar ¿qué diferenciación pues en qué hay entre adolescencia y pubertad? Muchas veces nos lleva a la duda. Entonces, para enmarcar esto vamos a tocar de una manera pues general para ver pues esta diferenciación, porque la adolescencia involucra pues muchos planos, o sea, todos los planos, sea biológicos, psicológicos, sexual y social, es el desarrollo durante estas edades comprendidas entre 12 y 20 años y que ocurre pues lógicamente de la segunda infancia o
o de la segunda infancia, pues, o de la niñez, y donde el ya adolescente hay pues una disyuntiva entre dejar de ser niño o pasar a ser adulto. Entonces, y eso pues, pues crea una serie de situaciones a nivel pues psicológico, a nivel mental, y que lógicamente esta etapa también está caracterizada por cambios bruscos fuertes dentro del aspecto biológico. Y ese aspecto biológico se ve generado pues por el aumento hormonal que se da pues en la pubertad. Vamos entendiendo pues entonces esta etapa. Dice es un rango de duración, varía según diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se marca su inicio entre los 10 a los 12 años y su finalización es entre los 19 y 20 años. ¿Por qué esta delimitación en cuanto a edad? Porque hay pues, muchas influencias de acuerdo a las características de cada persona, incluso de acuerdo a las influencias que nosotros podamos tener del entorno, del medio social. Por eso intervienen pues estos cuatro factores: biológico, de la propia persona; psicológico, que está determinado en muchos casos por la formación que tú has tenido en relación con el entorno; sexual, de acuerdo pues en muchos casos a características e incluso hasta hereditarias, que se traen pues un adelanto en la pubertad, pues generará un adelanto pues en lo que es la adolescencia. Y el aspecto social, pues el entorno, el medio, el cual pues facilita o puede retrasar incluso estos cambios dentro de lo que es la adolescencia. Por eso es la disyuntiva un poquito entre qué edad empieza y a qué edad acaba, pero los términos pues son más o menos establecidos entre 10 y 12 y 19 y 20 años. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la vida adulta. Eso ya les hacía mención, donde lógicamente hay pues esta identificación o esta situación que muchas veces trae conflictos en que si sigo siendo niño o ya me convierto pues en un adulto. La adolescencia abarca gran parte del periodo de la pubertad, pero sus límites están menos definidos. Se refiere más a las características psicosociales y culturales. Si nosotros hablamos entre los 10 y los 12 años, ¿a qué etapa nos estamos refiriendo? A la segunda, pues, infancia, ¿no? Donde realmente se puede dar inicio a lo que es la pubertad. Entonces, la adolescencia en muchos casos podría abarcar desde ahí e incluso pueden partir, pues, juntas. Veamos una diferenciación entre lo que es adolescencia y pubertad. Dice, no se deben confundir los términos pubertad y adolescencia, ya que tienen matices que lo diferencian. La pubertad, miren, la pubertad se corresponde con los cambios físicos que hacen que se llegue a la etapa de la maduración sexual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos una etapa de desarrollo biológico que por naturaleza se tiene que dar en el ser humano. Entonces, las edades aproximadas que se inician, pues, son incluso desde los 9, 10 añitos e inicia la pubertad. ¿Y dónde termina? Pues donde se logra esa maduración sexual. Esa es, pues, la pubertad. La adolescencia tiene que ver con los cambios psicológicos y sociales que tienen como objetivo llegar al pensamiento adulto. La adolescencia es de dejar de ser niño a pasar a ser adulto. Incluso estos mismos cambios que se dan dentro de la pubertad pueden generar pues ciertas transformaciones, comportamientos, cambios de carácter, nuestra personalidad adquiere otros matices. Esos son pues los cambios o la adolescencia, ¿no? Referidos a los cambios psicológicos y sociales. Sin embargo, la pubertad está relacionada con la parte biológica. La pubertad se refiere a los cambios corporales en la maduración sexual más que a los cambios psicosociales y culturales que esto conlleva. La adolescencia es el periodo de transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta. Entonces, la diferenciación pues acá es clara, ¿no? Entonces, no tendríamos por qué confundir estos términos, pero la pregunta es de que si la pubertad pues es una etapa en el desarrollo. La pubertad está dentro de lo que es la adolescencia porque la adolescencia engloba todo eso.
Por eso la diferenciación en ver en qué se refiere estos términos. Dentro de la adolescencia, lo que se refiere a la pubertad, pues son los cambios a nivel biológico, como lo mirábamos y comprendíamos en la anterior, el desarrollo biológico, ¿no? Desarrollo biológico y social, y en la adolescencia es el cambio psicológico y social específicamente, pero la adolescencia en sí engloba todo, porque dentro de esa etapa de crecimiento que nosotros estamos considerando, dentro de la adolescencia, pues está gran parte de la pubertad. Gran parte digo porque puede iniciarse en la segunda infancia hacia finales. Entonces, partiendo de esas premisas en esta diferenciación entre lo que es pues la pubertad y la adolescencia, entendamos que la pubertad está dentro del aspecto o de la etapa de la adolescencia. Y ahí pues es donde viene pues este factor que es el desarrollo físico, porque tiene que ver pues dentro de la adolescencia en cómo nosotros nos vamos desarrollando. Entonces, el desarrollo físico, dice, se inicia a 11, 12 años, niñas, y 13 y 14 años en los niños. Hay una diferenciación de aproximadamente 2 añitos que la mujercita se adelanta al varoncito. Entonces, la mujer físicamente madura antes que el hombre. Dice, al año del aumento hormonal se observan los cambios físicos. Cuando se inicia en el aspecto hormonal o hay este aumento de las hormonas que van a segregar pues cambios tanto en el hombre como en la mujer, recién después del año de que ha venido este incremento, va a haber pues las manifestaciones externas que nosotros podamos ver. Por ejemplo, crecimiento de órganos sexuales, ¿no? Al año el estirón, aumento de estatura, peso, masa corporal. Entonces, una vez que se inicia este aumento hormonal, porque eso es parte de la naturaleza, parte del crecimiento de lo que es el ser humano. Al año recién, pues se van a ver los cambios que van sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en la mujercita, crecimiento de mamas, ensanchamiento de caderas, el varón, de repente el cambio de voz, de repente lo que es el vello facial, e incluso los órganos sexuales se van a incrementar. Eso se va dando. Pero dentro de este desarrollo sexual hay dos cambios. Hay los cambios sexuales primarios y los cambios sexuales secundarios. El desarrollo sexual primario en esta edad, que eso se genera por el aumento hormonal, en las niñas, ovarios, trompa de falopio, útero y vagina, y se da la primera menstruación. Eso es lo que se genera pues en esta edad. En los niños, testículos, pene, vesículas similares y la eyaculación, pues empiezan a eyacular. Entonces, eso es dentro de los cambios sexuales primarios. Y dentro del desarrollo sexual secundario, niñas, crecimiento de mamas, y en los niños el cambio y el tono de voz, vello facial. Entonces, lo otro, miren, el desarrollo sexual secundario son las manifestaciones externas que nosotros podamos ver. Sin embargo, en el primario es lo que interiormente se va generando, pues va dando lugar a ciertos cambios en cada una de las personas de esta edad. Entonces, ese es el desarrollo físico o lo que resalta más dentro de lo que es la etapa de la adolescencia. Este cambio físico está relacionado, pues lógicamente, con lo que es la pubertad. Y la pubertad, pues abarca parte de lo que es la segunda infancia y la mayoría pues está dentro de lo que es la adolescencia. Ya, comprendámonos así. Luego tenemos el desarrollo motor en la edad de la adolescencia. Dice crecimiento en el desarrollo de las capacidades físicas, fuerza corporal, resistencia muscular, flexibilidad, resistencia cardiovascular, coordinación, adquiere niveles similares a los de los adultos. Si estamos comprendiendo que la adolescencia va entre los 2 y 20 años, es donde nosotros, pues, todas nuestras facultades físicas, fuerza corporal, ya adquieren, pues, otros niveles. Hay muchas destrezas, tu resistencia misma para correr, realizar muchas actividades. No en comparación, por ejemplo, con un adulto o con un niño, la diferenciación es fuerte. Incluso cuando tú te acercas hacia los 20 años, tus capacidades, pues, o tu fuerza muscular, pues, se incrementa enormemente.
¿Dónde empiezan pues a nacer? Un ejemplo clásico, los futbolistas. Acá, ¿por qué se da? ¿Y por qué saltan en los últimos años, 18, 19, 20 años, empiezan a surgir? Porque ha adquirido pues todo ese crecimiento, todas las capacidades, todas esas habilidades que se están generando en ti, pues las vas a ir manifestando. Entonces, ya hacia el final de esta etapa, lógicamente, vas a adquirir pues niveles similares a los de los adultos, ¿no? El adulto va a lograr pues ya el nivel alto, el nivel máximo en cuanto al aspecto madurativo. Sin embargo, acá todavía estamos en ascenso. Estamos subiendo como quien dice la escalera, pero estamos pues a 2, 3 escalones de llegar a la cúspide. Ese es el desarrollo motor dentro de lo que es la adolescencia. El desarrollo cognitivo, miren, si en la etapa anterior ya nosotros tenemos este nivel pues alcanzado fuerte, acá sin embargo se incrementa más, pues, ¿por qué? Por la maduración ya de la que es la parte cognitiva, ya está más desarrollada. Entonces, esto favorece, lógicamente, cuando nos acercamos pues a la edad de 20 años, ya pues casi tenemos la totalidad de las conexiones, madurez en todos los órganos. Casi, porque ese casi nos diferencia pues del adulto. ¿Qué dice? Las capacidades atencionales, nésicas y el lenguaje ya están desarrolladas, pero aún no han alcanzado el máximo nivel, pero ya pues casi están arriba, ¿no? Mejoran los procesos atencionales, está hasta lograr niveles similares de los adultos. A eso les digo, ese casi es el que no nos acerca pues a nivel del adulto. Y acá estamos hablando de la etapa final de lo que es la adolescencia, porque si nosotros hacemos una diferenciación entre un adolescente de 12 y 20 años, hay mucha diferencia. Todo es trepar, subir, subir, madurar, madurar, crecer, crecer. Pero a mayor edad, durante esta etapa, hay mayor eficacia, mayor eficiencia en lo que se refiere a todos los procesos superiores. ¿Por qué? Porque ya pues hay mayor interconexión, mayor conexión de las distintas partes de lo que es el encéfalo para lo que es resolución o afrontamiento de situaciones. Continúa mejorando la velocidad y procesamiento y el control inhibitorio. Velocidad en el sentido de que tú inmediatamente pues, puedes dar respuestas rápidas y violentas, puedes decidir, ¿no? Sin necesidad de someterlas a un juicio muy detallado. O sea, tu memoria pues ya trabaja a una velocidad increíble. Los lóbulos frontales siguen sufriendo cambios, autorregulación de la conducta y emociones, desarrollo de planes de acción, capacidad de razonamiento y la mejora y la flexibilidad del pensamiento. ¿Por qué se dice autorregulación, sobre todo de la conducta y emociones? Cuando ustedes están en la etapa de 16, 17, 18 años, ustedes están en un proceso de aprendizaje de nuevas emociones. Y sobre todo, digamos, las emociones con la convivencia o con la enamorada, el novio, la novia, ese acercamiento, que ustedes van descubriendo nuevas emociones. Entonces, ese ir descubrimiento aún pues está en proceso. No es que ya pues aprendí lo que es el enamoramiento, aprendí lo que son esas situaciones. Incluso el primer enamorado, la primera enamorada, surte pues un efecto fuerte. ¿Por qué? Porque la misma separación puede crear ciertas situaciones en el ser individuo al no entender de que eso es parte de nuestra vida, es el descubrimiento de una emoción nueva y en muchos casos nos aferramos a esas emociones. Eso es parte del desarrollo, parte del crecimiento que tiene un ser humano. Vendrá pues una segunda experiencia y ya pues va a entender cómo realmente eso, incluso vas a aprender pues a manejar, a controlar esas situaciones. Entonces dices, esto no puede ser, esto sucedió, entonces yo debo proceder de otra manera, porque para manejar una emoción, lógicamente tienes que conocerla. Mejora la memoria de trabajo. Cuando tú tienes pues que decidir una situación, lo haces pues con mayor velocidad, rapidez.
Por eso hay un mejoramiento en lo que respecta a la memoria de trabajo o a la memoria a corto plazo. El vocabulario aumenta y cambio en el estilo de escritura. El desarrollo socioemocional miren, los cambios psicológicos están relacionados con el autoconcepto, la autoestima y la consolidación de la identidad personal. El autoconcepto tiene que ver pues de cómo tú mismo te vas a ir definiendo, ¿no? Cómo tú te calificas, cómo tú te defines. Y eso te va a permitir pues lograr esa identidad personal. Eso te va a permitir ser diferente de las otras personas. A ti te va, si hablan por ejemplo de Juan Pérez, Juan Pérez así, 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 tiene su propia identidad, porque tú has mostrado o te has definido de una manera o te muestras pues al mundo de una manera en que tú crees pues o cómo eres o sencillamente das la manifestación de lo que tú eres. La autoestima pues acá se fortalece. Si en la etapa anterior hemos visto que nace este proceso, ya vas adquiriendo lo que es tu propia, quererte a ti mismo, tu propia autoestima, acá pues es donde nosotros ya cimentamos ese concepto. Acá ya la aceptación o no aceptación contigo mismo, pues ya depende de ti. Está en función, pues, al conocimiento o al autoconcepto que tú mismo tengas acerca de ti y a la aceptación que tengas acerca de ti mismo. Entonces, estas tres situaciones o estos cambios psicológicos, pues, están vinculados al autoconcepto, la autoestima y a la consolidación, pues, de lo que es tu propia identidad. Se caracteriza por cambios bruscos del estado de ánimo relacionados con los cambios hormonales. A ver, recuerden un poco cuando han estado ustedes en los 12, 13, 14 añitos, las épocas de rebeldía hacia los mismos papás, donde ustedes querían pues ser dueños de su propia verdad, no querían respetar reglas, normas, nos rebelábamos a muchas situaciones. Esto es propio de la adolescencia. Lo único, si tú has adquirido ese autoconcepto, pues lógicamente tienes que aprender a manejar y controlar. Dice, caracterizada por cambios bruscos en el estado de ánimo. Puedes estar de buen humor y al instante estás de mal humor. Es que no hay pues la madurez suficiente en este. Estamos en un proceso de transformación, de dejar de ser niño a lograr pues ser un adulto. Entonces, estamos observando el comportamiento de un adulto y de un niño y tú en muchos casos quieres asumir la posición de un adulto y en muchos otros casos por la facilidad que se le muestra al niño, también pues quiere seguir siendo niño. Entonces, hay esa disyuntiva, pues. Y esa disyuntiva es generada por los propios o los cambios fuertes que has tenido, sobre todo en el campo pues sexual u hormonal, en la maduración sexual que hayas podido tener. ¿Por qué? Tu mismo cuerpo adquiere características diferentes. Entonces, eso da lugar, más el entorno en el cual tú participas, da lugar pues a que se generen otras situaciones a nivel psicológico o social. Por eso es una etapa pues característica por distintos cambios, ¿no? Cambios que crean pues a veces un desequilibrio dentro de ti mismo y dentro de la familia. No entiendo a mi hijo por qué hace eso, por qué se comporta así, o tú mismo a veces tratas de decir, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué me he comportado de esa manera? Entonces, pero es entendible dentro de lo que es pues la adolescencia por estos cambios bruscos que se van a ir dando. La búsqueda de autonomía causa un reajuste en la relación con sus padres. Considera que no deben opinar ni poner reglas sobre sus asuntos personales. Ya les estaba haciendo mención, ¿no? Nosotros retamos, nos rebelamos con nuestros propios padres porque nosotros queremos ser dueños de nuestra propia verdad. Nosotros queremos dominar y manejar o tomar las decisiones sobre nosotros mismos. Pero lo que muchas veces el adolescente no entiende, que está pues en esta etapa de cambio y que necesita pues una guía
Porque si acá no hay el control, no hay la guía, no hay el manejo adecuado de los padres, lógicamente él va a querer hacer lo que quiera y muchas veces transgrede pues lo que son las reglas y las normas. Entonces, voy a una fiesta y quieren venirse a la hora que quieran. Eso no es real y eso no es dable. Nosotros cuando vivimos en una familia, vivimos en un entorno, vivimos en un contexto, dentro de ese entorno se respetan las reglas y las normas que se establecen. No importa la edad que tú tengas 1, 2, 50, 100 años, no importa. Si tú vives en un entorno o trabajas, por ejemplo, en una empresa, tú tienes que cumplir las reglas y las normas que se dan. Cuando has estado en el colegio, hay reglas y normas que rigen la funcionabilidad o la convivencia dentro de esa institución. Y por tanto, esto pues determina de alguna manera en la forma en que tú tengas que comportarte. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque tú quieres ser dueño pues de tu propia verdad, decidir sobre ti mismo. Es decir, vas a ir a buscar tu propia autonomía. Su tarea importante es la búsqueda de identidad. Esa misma autonomía pues te va a permitir encontrar pues digamos la definición acerca de ti mismo, o sea, es decir, tu propia identidad, o sea, cómo tú te defines o cómo te definen los demás. O sea, ya tú adquieres un camino, ya tienes una forma de comportamiento, de mostrarte al mundo. No, cuando hemos hablado pues de la búsqueda de identidad, recordemos un poco esto. Y otra de las situaciones en la que lógicamente ustedes están enmarcados es empezar pues a desarrollar su propio proyecto de vida. El trabajo de los papitos culmina pues en el nivel secundario. A partir de ahí las decisiones son tuyas. ¿Por qué? Porque la carrera que tú elijas o lo que vayas a hacer, si es que quieres estudiar o si no lo quieres hacer, si hablamos del campo profesional, ¿no? Entonces, de ti va a depender, pues. Tú vas a elaborar. Ahorita ustedes han hecho su proyecto de vida en lo que respecta al campo profesional. Están enmarcados con el aspecto profesional, dentro de repente de lo que es, dentro de lo que es su vida familiar. Ustedes ya dirán, no, yo cuando tenga 26, 27, 30 años recién me casaré, formaré mi familia. Puede tener dentro de su proyecto de vida el viajar, de repente, antes de repente de formar una familia, yo quiero conocer un poco el mundo, salir fuera. Ese es pues desarrollar su propio proyecto de vida. Incluso recuerden que hicimos cómo elaborar algunas pautas para considerar, porque el proyecto de vida incluye pues muchos aspectos. Es como una mano, ¿no? Como una mano que lógicamente uno será el campo profesional, el campo laboral, el campo familiar, el campo sexual, el campo, los viajes. El proyecto de vida es todo, o sea, hacia dónde vamos, la meta que conseguimos o dónde nos trazamos de acá a unos años, ¿no? Es un proyecto a largo tiempo. Este es el desarrollo emocional en lo que respecta, pues, a lo que es la etapa de la adolescencia. Miren, el siguiente cuadro nosotros lo hemos enmarcado dentro de lo que son las etapas y características dentro de la propia adolescencia. O sea, ¿qué características típicas se dan en determinada edad? Entonces, para ello hemos hecho pues una diferenciación, la preadolescencia, que va de 12 a 14 años, la adolescencia de 14 a 18 años y la posadolescencia. O sea, dentro de la adolescencia hay tres etapas, pues, que la definen por determinados comportamientos, digamos, exclusivos dentro de esas edades, ¿no? Esto vamos a desarrollarlo después de este pequeño break que vamos a tener, ¿ya? 5 minutitos de break y entramos con lo que son las etapas y características de la adolescencia. 5 minutos para que estiren las piernas.
¿no? Entonces, todo eso enmarca, pues, y lleva o complementa lo que es el desarrollo en el ser humano. Recordemos que al inicio hablábamos mención de ello, que es necesario que estos factores en el desarrollo, como es el aspecto genético y el aspecto extrínseco del ambiente, tienen que ver en lo que es el desarrollo. Y en todas las etapas del desarrollo está pues presente esos dos factores, tres factores, ¿no? Genéticos, madurativos y lo que es el ambientales. Continuemos entonces dentro de esta etapa de 12 a 14 años, que es la preadolescencia. Esto es lógicamente visto desde varios puntos de vista en el sentido de que las señoritas pueden empezar antes y los varoncitos 2 años después. Eso implica que puede haber pues una diferenciación en cuanto a ello. Dice, lo primero que hace el niño que está en este proceso, algunos puede ser de 10 a 12, 13 añitos, otros de 12, 14, 15 años, pero más o menos esta es la media. Adaptación a los cambios corporales, nuevo cuerpo y la imagen corporal. Eso es lo primero que se observa en esta edad, ¿no? En la primera o en la preadolescencia, ¿no? En la preadolescencia en el sentido de que van a ir entendiendo la nueva imagen que van asumiendo, el nuevo cuerpo, ya que trae pues cambios. Este crecimiento no solo es en talla, sino también en la misma conformación de la persona. La mujer, por ejemplo, ensanchamiento de caderitas, el crecimiento de las mamas, ¿no? En el varoncito sus partes íntimas, se ensancha los hombros, situaciones así que nosotros vamos viendo. Entonces, cada uno de nosotros va asumiendo estas características. Inicio de la separación de la familia, primeros conflictos, rebeldía. Acá, en el hecho de ir a buscar tu propia autonomía, ¿qué haces? No estás de acuerdo en muchos casos con las normas o los patrones o las reglas que la familia te imparte, ¿no? O que en la familia está. Entonces tú retas a ello. Entonces hay pues los primeros conflictos con la papá. ¿Por qué mi compañero, su mamá, su papá le da permiso y a mí no? ¿Por qué él hace lo que quiere y yo no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo llegar tarde? Estas situaciones pues se van dando y tendemos a revelarnos. O sea, es parte de este proceso. Otra de las características que se da en la preadolescencia es interacción con pares del mismo sexo. Entonces ya viene pues el grupo de amiguitos. ¿Dónde vamos? Nos juntamos del mismo sexo. Además, hay pues ya la atracción por las personas del otro sexo. Entonces, no, está guapísima, está guapísimo. O sea, ya el ojo nos está jalando hacia otras personas. Entonces, eso se da pues dentro del aspecto sexual. Impulsividad y cambios de humor, ¿no? Entonces, tu estado anímico, tu comportamiento puede variar, pues puede darse estas características de que en un momento puedo estar alegre y de repente puedo reaccionar de otra manera, ¿no? Entonces, esas situaciones se dan dentro de lo que es la preadolescencia. Luego tenemos la adolescencia propiamente dicha, que es de 14 a 18 años. Finalización de cambios corporales, mayor preocupación por la apariencia física. Entonces, si hay el pequeño estirón, normalmente hasta los 18 años es la edad pues en que nosotros ejercemos todos los cambios, incluso en estatura. Pero muchos dirán que después, digamos en el caso de las señoritas, dice ha habido el estirón durante la primera menstruación. Va a seguir creciendo, pero ya no en esa proporción o en ese estirón fuerte que hubo. Va a seguir aumentando hasta los 14, 15, 17, 18 añitos, hasta ahí que va a ser su tope. En el varoncitos puede extenderse unos 2 años posteriores, incluso hasta los 20 años. Pero ahí más o menos es donde ya logra pues el tope de sus cambios a nivel corporal, a nivel biológico, lo que nosotros estamos hablando. Lógicamente esto va a depender, como ya les he dicho, de estos 3 factores: factor biológico, madurativo y ambiental. Porque no todos somos iguales, entonces hay diferenciación. Incluso puedo hablar de las señoritas, a unas les puede venir su primera regla a los 9, a otras a las 10, otros a los 12, otros a los 15. ¿Pero por qué? Porque hay pues factores genéticos que determinan eso. Y lógicamente la adolescencia pues muchas veces si es de 15 se va a trasladar un poquito más.
Entonces se va a extender un poquito más. Aumento del distanciamiento con la familia. ¿Por qué? Porque ya creas tu propia libertad. Dices, no, ya yo tengo que hacer estas cosas. Buscas tomas tus propias decisiones. Ya quieres manejarte y dominarte a ti mismo. Entonces, si en la etapa anterior, en la preadolescencia, esto ya se daba, acá pues es con mayor fuerza. Interacción en grupos de amigos mixtos, enamoramiento y grupos de pertenencia. Entonces ya buscamos nuestros propios grupos, nuestra collera, ¿no? Con quienes nos juntamos, nuestro grupito de amigos. Incluso ya pues surgen los primeros enamoramientos dentro de esta edad. Incluso en la etapa anterior, hoy en día, ya hay pues personas que a los 12, 13 años ya tuvieron su enamorada o su enamorado. Entonces, pero acá pues es donde se da con mayor fuerza. Interacción en grupos de amigos mixtos, ya lo hemos visto. Egocentrismo, piensas bastante en ti, eres bastante arriesgado o arriesgada, no mides el peligro, por eso dice conductas de riesgo. Cuestionamiento de valores y conductas. En muchos casos, un ejemplo típico de nuestra realidad es de que los papás dicen, me voy a una fiesta, ¿a qué hora vas a regresar? No, a tal hora. O va a la fiesta, ¿dónde es? En tal sitio no vas. Pero ellos no miden pues el peligro, dicen, no, no pasa nada, si mis amigos van, ¿por qué yo no? Entonces, a eso detrás. Incluso miremos los distintos deportes que hay, ¿no? Deportes extremos, donde se arriesgan, o sea, no miden las consecuencias. Entonces, se lanzan nomás en esas nuevas experiencias. Cuestionamiento de valores y conductas. Nosotros retamos pues las propias normas que exigen, los propios valores. ¿Por qué tienen que darse eso? O sea, no respetamos en muchos casos o sencillamente los cuestionamos que están bien o mal. Entonces, si ustedes ven la preadolescencia y la adolescencia, son cambios que se notan pues fuertes en cuanto al comportamiento, a la rebeldía, ¿no? En cuanto al aspecto madurativo, cambios corporales, prácticamente en la adolescencia pues ya se acaba. Sin embargo, en la posadolescencia, que es menos duradera y que ya prácticamente estamos en el camino de lo que es el ser adulto. 18 a 20 años, maduración biológica y aceptación de la imagen corporal. O sea, ya al estar maduro ya sabes cuál es tu propio cuerpo, ya en el aspecto sexual a nivel biológico ya has completado todo el proceso madurativo y te empiezas pues a aceptar como realmente eres, ¿no? Es decir, nuestra autoestima acá pues ya está totalmente aceptable, ¿no? O sea, cómo nos valoramos nosotros. Disminuyen los conflictos con los padres, nuevamente pues surge ese acercamiento porque ya vamos entendiendo pues las situaciones de cómo realmente se dan. Ya sabes, por ejemplo, de los peligros que pueden haber fuera, vas entendiendo de que hay que cumplir reglas o normas que se establecen, vas entendiendo los valores, ya sean tradicionales o valores dentro de la casa, que se dan, ¿no? Mayor capacidad de las relaciones maduras y de intimidad en sus relaciones interpersonales. Al hablar de relaciones maduras, nos enmarcamos o nos dirigimos a aquello de que no solo en el sentido de enamorar, sino de compartir pues con otras personas, de que haya responsabilidad, ¿no? De que haya esa disciplina o ese compromiso con otras personas, de asumir esas posiciones. Menor influencia de los amigos. Si en las etapas anteriores muchos de nuestros comportamientos muchas veces han sido guiados o manejados por nuestros propios amigos, incluso manifestados, no, si mi amigo hace esto, si él dice que tengo que hacer, ¿por qué yo no? Sin embargo, acá ya tú cuestionas, analices, mides el peligro, ves las situaciones que pueden o no pueden suceder. Por eso dice menor influencia de los amigos. Consolidación de tu propia identidad. O sea, ya tú te defines realmente cómo eres. Definición de la vocación. Ya eliges tu carrera y ya sabes en el campo profesional hacia dónde pues estás dirigido. Cada uno de ustedes que lógicamente están pues entre
los 17, 18 años, creo hasta de 16 años, la mayoría, o sea, se están acercando a esta edad, sin embargo, ya están con una definición bastante clara de lo que van a estudiar. Y van a ir formando, pues, sus propios valores. Entonces, son las características, pues, que se dan dentro de lo que es la adolescencia, ¿no? Y por estas etapas que lo hemos visto, la adolescencia propiamente dicha y la adolescencia tardía. Vamos a entrar ahora a lo que es la juventud. En sus textos dice juventud, adultez emergente o adultez temprana, de 20 a 40 años. He traído a cita esta diapositiva para explicarles de qué o cómo lo estamos enmarcando o cómo se considera en sus textos. En primer lugar, si nosotros hablamos de etapas, hemos hablado de 0 a 2 años, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, luego viene la juventud, la adultez y la ancianidad. Esas son las etapas que normalmente se da el desarrollo de una persona. Pero dentro de lo que es la juventud, ¿por qué en nuestros textos dice de 20 a 40 años o adultez emergente? Porque, miren, la juventud normalmente es de 20 a 25 años y la adultez de 25 a 60 años. Sin embargo, al considerarlo dentro del desarrollo físico-motor, el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional, la juventud de 20 a 25 años y la adultez joven de 25 a 40 años, tienen pues casi las mismas características en lo que es su desarrollo físico, ya que alcanzamos lo máximo, la plenitud, es decir, la cúspide a donde hemos querido llegar. Entonces, comprendido entre 20 y 40 años, pues la persona o el ser humano logra pues lo máximo que puede lograr en el aspecto de desarrollo. ¿Ya? Lógicamente, si hablamos de otros aspectos, aspecto económico, puedo irlo fortaleciendo más adelante, o viajar, eso ya es diferente. Pero en cuanto al desarrollo, estamos hablando nosotros, las características de la juventud o de la adultez joven tienen bastante pues parecido. Por eso es de que está pues considerado está considerado los dos, la juventud y la adultez emergente o adultez joven, ¿ya? Por eso de 20 a 40 años. Y cuando hablemos de la adultez, hablaremos pues de la madurez o de la adultez intermedia y la adultez tardía. Y luego pues ya tocaremos lo que es la ancianidad. Bien, entonces hablemos en líneas generales de lo que es la juventud o la adultez emergente de 20 y 40 años. Acá lo tenemos por separado. ¿Qué se da en la juventud? Dice, abarca de los 18, 20 hasta los 25, 26 años de edad, más o menos. Eso es un aproximado. Eso no implica que puede haber pues una variación, ¿no? Eso pues influenciado por los 3 factores que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son? El factor genético hereditario, la maduración y el entorno social en el cual nosotros nos involucramos. Dice, en esta etapa comienzan las primeras interacciones sociales adultas, aunque el individuo carece aún de la madurez emocional. Todavía estamos en ese proceso de madurez emocional, pero sin embargo otros procesos prácticamente ya han culminado. El aspecto emocional todavía está latente porque no se establece, sobre todo en las edades mínimas, pues, ¿no? Cuando nos acercamos a la edad máxima de la juventud, lógicamente la madurez emocional ya alcanza términos, pues, de lo que es un adulto. Entonces, acá la madurez emocional aún sigue latente. Culmina el proceso de desarrollo físico. No, acá culmina, acá acaba y nosotros pues estamos ya en la cúspide en el aspecto físico. El individuo comienza a experimentar el mundo con una visión más clara de sí mismo y de lo que desea para el futuro. Está en un proceso pues de estudio. Todos ingresan, la mayoría, entre 18 y 20 años a una profesión, o si no, pues buscan un trabajo y ya se enmarcan dentro de ello. Entonces, en los siguientes años, pues vamos en busca de ese logro, ya llegando a los 25, 26 años,
con una profesión o una carrera, y los que no estudian, pues lógicamente que con un trabajo ya. Entonces, está pues enmarcado dentro de la juventud. Dice, en muchos casos, esta es la etapa de la emancipación, ya que el individuo comienza a generar sus propios ingresos y sentar las bases de su vida adulta. Entonces, ¿cuánto tiempo demora la universidad? Imaginémonos que ingresas 18 y 5, 23 años. 2 años para graduarte, 25, empiezas a trabajar. O sea, generas. Algunos dentro de esta etapa ya lo están haciendo, ya están trabajando, ya buscan sus propios ingresos, no quieren dependencia de los padres, o sea, van buscando dentro de esta etapa. En la adultez joven, de 25 a 40 años. El principio de la adultez es el periodo de mayor vitalidad y actividad. Algunas características resaltantes son. Entonces, cuando nosotros hablamos de adultez, aquí pues ya está el tope de todo. Entonces, aquí pues logramos todo lo que en el proceso de desarrollo madurativo es como subir, pues, ¿no? Subir, trepar, llegamos a la cima y de acá nuevamente volteamos a bajar. Pero es pues la adultez es donde se alcanza la maduración de todo el proceso de desarrollo. Ahora viene la declinación en el sentido de que los órganos se van pues desgastando. Entonces, mayormente es en el pérdida de eficacia o de eficiencia en su funcionamiento. Pero acá estamos en el tope entre los 25 y 40 años. Es la fase de mayor productividad, ya que coincide con la finalización de los estudios superiores y el desarrollo profesional. O sea, ustedes acá pues ya se establecen en sus propios ingresos, empiezan a desarrollar su profesión, ¿no? Entonces, por eso, pues, ¿no? Tú acabaste tus estudios 24, 25 años, graduado, empiezas a trabajar, incluso si quieres hacer maestrías, doctorados, lo realizas, pero ya pues tienes tu propio trabajo. O sea, acá ya hay esa independencia total de lo que es la familia para ir en busca de la propia, pues. Acá en esta etapa también consolidas eso, pues. También es la etapa en la que idealmente se procrea, ya que las personas están en la plenitud de su capacidad reproductiva y la madurez emocional necesaria para afrontar los cambios que este proceso implica. Para formar una familia, ¿qué hay que establecer? En primer lugar, esa madurez emocional. Tiene que estar pues latente y tiene que estar presente. Si no, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Cómo asumes la responsabilidad de tener una familia? Tiene que haber la capacidad social y económica para enmandarte pues dentro de ello. ¿Por qué? Porque el hecho de formar una familia trae el hecho pues de procrear, de traer hijos y asumir otras responsabilidades. Entonces, de dirigir una familia, de aprender a compartir con otra persona esa nueva empresa que han formado. Entonces, dentro de la adultez pues se da todo ese proceso. ¿Cómo su desarrollo físico y motor? Dentro de estas dos etapas, digámoslo así, la juventud y la adultez emergente o la adultez temprana. ¿Cómo se da el desarrollo físico-motor? Etapa de maduración de todas las áreas, ¿no? Ya lo hemos dicho en ese aspecto. Desarrollo físico ha concluido. Periodo de mayor vitalidad y salud. Alcanzó la máxima estatura. Miren, acá nosotros no podemos decir que sigue creciendo, ¿no? Porque si bien es cierto en la juventud pueden algunos estirarse unos centímetros más, pero en esta etapa pues acá se logra, ya no hay más arriba. Incluso a finales de esta etapa de lo que es la adultez temprana vamos a empezar pues a decaer. No, o sea, vamos a bajar, a reducir nuestra estatura, pero acá alcanzamos pues lo máximo. Alcanza la máxima estatura, los reflejos son rápidos, los sentidos en su máxima agudeza, al igual que la fuerza muscular y la coordinación mano-ojo. Es decir, para todos somos eficientes, para todo. Los grandes, por ejemplo, a nivel del fútbol, ¿dónde destacan? En esta etapa, ¿no es?
Empiezan 18, 20 años, que es su mayor plenitud, 20, 25, 26, ahí hasta los 30 es su mayor fuerza, después de los 30 empieza el declive, pero acá pues es la mayor. Si hablamos de salud, acá no nos duele nada, salvo situaciones extremas, ¿no? Pero en líneas generales no nos duele nada, totalmente sanos, no tenemos problemas en ninguna situación, corazón, las distintas glándulas o órganos funcionan, salvo una situación pues excepcional que pueda comprometer cierta cosa. Los triglicéridos, colesterol, todo eficiente porque nuestros canales por donde circula la sangre no están obstruidos. Nuestra salud es excelente. Factores de vida pueden afectar la salud. Se dan cuenta dentro de esta misma etapa, si tú eres una persona, ¿no?, que empiezas a abusar, por ejemplo, de la comida chatarra, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás metiendo bastante colesterol a lo que es tus venas y las estamos obstruyendo. Y muy posible, pues vamos a afectar nuestra salud. El comer demasiado, por eso dice estilos de vida. Recordemos cuando hemos hablado de estilos de vida, comer demasiado puede que nosotros tengamos pues un peso excesivo y lógicamente afecte nuestra salud. No comer o querer ahorrar pues por no gastar, pues no como. Entonces, también pues daño. ¿Por qué? Porque no estoy favoreciendo. Entonces, depende del estilo de vida que tú también llevas, ¿ve?, para que esté tu salud en excelente estado. Pero las condiciones están dadas para que tu salud sea excelente. A partir de los 30, el cuerpo se vuelve un poco menos eficiente y más susceptible a las enfermedades. Entonces, ¿qué hacía mención? De que digamos que hasta los 30, pues nosotros hemos llegado a lo máximo. Luego vamos a mantener de repente una línea estable durante unos añitos y lógicamente pues ya empieza el proceso de declive. Aún acá lentamente, pero ya empieza pues. Entonces, los primeros achaques, los primeros dolores, si hablamos a nivel de enfermedades, incluso a nivel de fuerza, a nivel de reflejos, ya se va en un proceso de disminución. ¿Podemos mantenernos? Sí. ¿Que no es fuerte? No es fuerte, pero cuando entramos, pues, lógicamente a la otra etapa y a las cosas van a ser diferentes. El desarrollo cognitivo, tan igual, pues, como hemos venido mencionando, acá nosotros ya estamos, pues, en lo máximo. Capacidad de pensamiento reflexivo surge entre los 20 y 25 años. El pensamiento reflexivo, aquel que cuestionas, analizas, entonces, tu mejor, o sea, donde realmente se empieza a darle fuerza a este pensamiento es pues entre estas edades, en la etapa exclusiva de lo que es la juventud. Es capaz de desarrollar todas sus capacidades intelectuales en base a conocimientos previos. Cuando nosotros hemos hablado de conocimientos previos, ¿a qué nos referíamos? A lo que has aprendido anteriormente, a tu vida, a todo ese proceso que has tenido durante años anteriores. Y que lógicamente esos aprendizajes te sirven para utilizar pues, en un momento. Entonces, el desarrollo de todas tus capacidades están en base a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido esa acumulación, esa asimilación y esos conocimientos previos te hacen también o te llevan al pensamiento reflexivo que hemos dicho. Elabora razonamientos más rigurosos. Comprende que la resolución de un problema exige mucha reflexión, análisis, cuestionamiento. Tiene la capacidad de integrar las emociones con el análisis racional y comprender cómo éstas pueden influir en la forma de razonar y en las decisiones que se tomen. Cuando nosotros hablamos, tiene capacidad de integrar emociones con el análisis racional. Te pongo un ejemplo extremo. Una pareja de enamorados, que por situaciones uno tiene que irse afuera a estudiar.
y tú estás pues locamente enamorado, por ejemplo, de la persona que se va a quedar. Tienes que elegir, tienes que decidir cuál es lo correcto. Hay un análisis racional y hay un análisis emocional, ¿no? Entonces hay que pues buscar el punto intermedio para tomar una decisión. Hay que equilibrar las cosas. Acá me están poniendo, hay que cortar la relación y cada uno haga con su vida. Pues no solo es la solución esa, no es. De antemano, si hay amor, hay cariño y hay esa compenetración de emociones, lógicamente hay que contemplarlo, pues iré, trabajaré, estudiaré fuera, es muy posible, pero esa relación y hoy en día que las redes o la situación virtual nos ayudan enormemente, se puede pues mantener aún ese contacto. Entonces, hay eso, ¿no? Otra situación dice, pues, anteponer prioridades, como acá me decía, hay que cortar y punto, y se acabó el problema. A veces lo pensamos así, pero imaginémonos que ya es una decisión un poco más fuerte, ya hay un compromiso mayor, y hay emociones que los ligan a esta pareja. Entonces, pero en esta edad, pues, tenemos esa capacidad. La decisión que la tomes ya es cuestión tuya. Pero lo correcto es o lo que se entiende que en esta etapa, nosotros ya estamos en esa capacidad de decidir, pues, de decidir cuál sería lo correcto. Porque ustedes tienen que poner, pues, en una balanza las situaciones y analizar, cuestionar, reflexionar sobre lo que va a pasar o lo que no va a suceder. Pero estamos, pues, de eso se trata, que en esta edad la capacidad de dilucidar en estas situaciones o de salir al canto en una solución, acá ya nosotros la vamos a tomar. Su desarrollo emocional, dice, el trabajo, uno de los ámbitos sociales que determinan el estilo de vida de la persona, es fuente para el desarrollo social y permite mostrar las capacidades intelectuales y sociales y establecer vínculos emocionales con los compañeros. ¿Dónde una persona de esta edad desarrolla pues este aspecto? Uno de ellos es el trabajo. Tú tienes, mire, saliste de la universidad donde tenías tu grupo, ahí pues entrabas lo que era tu aspecto socioemocional. Tu nuevo grupo, tu nuevo entorno, ¿dónde es? La mayor cantidad de tiempo pues es el trabajo. ¿Cuánto tiempo pasas del día? 8 horas diarias pasas ahí y el resto pues en la casa y algunas horitas de repente fuera. Pero el centro de trabajo pues es uno de los lugares donde te permite pues desarrollarte, donde te permite ampliar, donde te permite compenetrarte de repente, encontrarte con una, dos, tres personas que lógicamente puedes compartir muchas cosas con él. Entonces, ese aspecto te favorece. Otro de los aspectos, en lo que es el trabajo, vas a desarrollar pues tu profesión a nivel intelectual. Entonces, eso tiene que ir pues ganando, ir desarrollando, ir ganando experiencia. Entonces, hay que entender que el centro de trabajo, así como desarrollas tus capacidades intelectuales, también desarrollas pues tus capacidades sociales de interrelacionar con todos los compañeros de trabajo. Y al mismo tiempo vas a crear ciertos vínculos emocionales con algunos compañeros, aquellos que vas a creer que compartes o que comparten muchas cosas contigo y que al final pues se pueden convertir pues incluso en amigos, ¿no? Porque un trabajo no es situación de un momento, cuando uno ya se establece es pues perdurable a través del tiempo. Ese es uno de los aspectos en la situación socioemocional. El otro aspecto es la pareja, pues. Luego del trabajo, ¿dónde pasas la mayor cantidad de tiempo? Ya acá tú estás vinculado, ya tienes una relación de pareja, y entonces, una vez que sales del trabajo, ¿a dónde llegas? A la casa. Y ahí pues es la fuente de amistad, estabilidad, compañía, afecto. Entonces, estos dos aspectos, el trabajo y la casa o la pareja, pues son donde tú te desarrollas emocionalmente. Ahora dice, el desarrollo de la realización de tu proyecto de vida personal está pues vinculado al familiar.
Porque si tú has formado una familia, lo que tú hagas hacia adelante, tu proyecto personal, involucra también pues a tu familia, porque son parte de ello. Ya parte de tu vida pues es tu familia. Si tienes una pareja, tienes hijos, ¿a quién llevas en la culminación de tu proyecto de vida personal? Pues ellos están ahí pues también involucrados. Lo quieras o no lo quieras, están involucrados. Entonces, en torno a eso pues gira lo que es el desarrollo emocional. Ahora vamos a hablar de lo que es pues la madurez, ¿no? Hemos hablado de la adultez temprana como conjuntamente con la juventud, dadas las características similares que hay. Cuando nosotros hablamos de madurez, estamos hablando desde los 25 hacia los 65 años. Pero en este caso, por la similitud de características, vamos a considerar estas dos etapas dentro de una sola, la adultez intermedia y la adultez tardía. ¿Ya? Las dos. La intermedia va de 40 a 45 a 50 años. Así como hemos visto en la adolescencia, de 12 a 14, de 14 a 18, de 18 a 20, lo mismo estamos hablando dentro de lo que es la madurez o lo que es la adultez. ¿Ya? Lo que es la adultez. Acá tenemos las dos etapas finales de la adultez intermedia y la tardía. La intermedia de 40 a 50 años, a partir de los 40 años comienzan los cambios propios de la menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres, caracterizado por ¿qué? Fluctuaciones hormonales, cambios emocionales, cambios de peso y talla, disminución del deseo sexual, aparición de canas, líneas de expresión, pérdida de la masa ósea y muscular. Si nosotros en la etapa anterior hemos llegado a los 30 como máximos, hemos mantenido una línea y muy posibles al final ya hemos empezado un decaimiento en la efectividad. ¿Por qué? Porque ya lograron pues su máximo desarrollo. Ahora estos tienen pues la madurez que ya van a empezar pues a decaer también. Todo se desgasta, todo se va a acabar. Lo mismo sucede en el ser humano. Si nosotros éramos pues al 100% de funcionabilidad hasta los 40 años, acá pues empieza ese declive, tanto a nivel de la mujer como del hombre. La adultez tardía, de 50 a 60, 65 años más o menos, además de los cambios que se ha visto en la etapa anterior, se caracteriza por cambios vitales que tienen un impacto en la dinámica social. Acá toma fuerza el aspecto social. ¿Por qué? Por la edad que tú tienes, emancipación de los hijos. ¿Los hijos qué hacen? Buscan pues ya su propia familia, ya buscan su línea, lo que implica inicio de un periodo de soledad para los padres. Entonces, así como se juntaron como parejita, al final se van a quedar también solos. Llega a los 65 años, ¿qué pasa? La jubilación. Hay que haber un replanteamiento, porque en la etapa anterior, el aspecto social que hemos visto, está su centro de trabajo. Al no tener su centro de trabajo, ¿dónde están relacionadas su entorno en el cual se va a desarrollar? Lógicamente, en esta fase de jubilación tiene que haber un replanteamiento de tu vida social misma. Porque las habilidades, ahí vienen, pues surgen los talentos, pasatiempos, vínculos sociales, cobran especial importancia en este periodo. Disminuye el deseo sexual en ambos, problemas de lubricación vaginal en las mujeres y disfunción eréctil en los hombres, pérdida de la agudeza visual y auditiva. Ya hay pues desgaste, ¿no? Ya hay desgaste. Desarrollo físico y motor. Entre los 40 y 50 años, las mujeres experimentan los cambios asociados a la menopausia. Ya lo hemos dicho, aparecen las primeras manifestaciones de deterioro físico. A nivel visual y auditivo sobre todo, se da aumento de peso, aparecen las arrugas, canas, pérdida de fuerza muscular. Todos los sistemas del cuerpo pierden eficacia, pero a ritmos variados, es decir, algunos primeros que otros, algunos con mayor fuerza que otros, pero ya va a haber pues un desgaste.
Desarrollo cognitivo, ¿no? Hablamos pues de estructuras cognitivas, de los procesos superiores. La actividad cerebral se enlentece. No es que no funcione, funciona bien, sino que es más lento. Si una persona de la etapa anterior lo hacía a velocidad, acá el adulto mayor ya va a tardar pues un poco en dar una respuesta, porque el procesamiento de la información va a tener menos velocidad. O sea, la reacción va a ser un poco más tardía. La realización de tareas que implican uso de la memoria de trabajo se tornan más difíciles. Si en la etapa anterior había velocidad en reflexión, resolución, afrontamiento, acá también se da, pero un poco más difícil, o sea, tarda un poco más. Dice, en contraposición a investigaciones demuestran que es el punto de máxima creatividad. Se produce entre los 40 y 60 años. ¿Por qué esta discrepancia? No es que el ser humano acá caiga, sino que sigue aprendiendo, sigue desarrollándose, pero la situación es de que acá observa pues sus logros, por eso se le llama la inteligencia cristalizada, si mal no recuerdo, se da en esta etapa. Una persona que ha tenido tanta experiencia, ¿en qué edades lo manifiesta? Pues, ¿dónde lo desarrolla? ¿Dónde encontramos las grandes obras, las grandes investigaciones? Entre estas edades. Y quizá de repente un poco más adelante, 65 años. Ay, pues, ¿por qué? Porque estás dando a conocer todo lo que has aprendido. No es que se pierda tu experiencia o tus conocimientos previos, siguen acumulándose. El problema o la situación es de que hay enlentecimiento nada más en el desarrollo o en procesar pues lo que viene. Las habilidades como el vocabulario y el conocimiento general mejoran porque ya tienes pues, experiencia, tienes conocimientos previos. Algunos aspectos de la inteligencia fluida disminuyen, rapidez, velocidad. Entonces, tienen problemas pues en la expresión, entonces ahí es donde hay pues descaimiento. Y el desarrollo socioemocional se caracteriza por la estabilidad emocional y laboral, lógicamente. ¿Por qué? Porque a los 65, o sea, hay una estabilidad de 40 a 65 años dentro de esas edades porque estamos pues laborando, estamos trabajando, pero el problema viene hacia adelante, hacia la otra etapa, porque se da pues la jubilación. A nivel emocional mejora las habilidades de afrontamiento de las situaciones problemáticas. Nosotros en esta edad tenemos esa capacidad de afrontamiento, de resolución de problemas. Tenemos experiencia, lo tenemos todo. Entonces, nuestras reacciones van a ser, pues, en ese aspecto rápidas y vamos a asumir ese papel. Asume el rol de padres y de cuidadores de nuestros propios padres. Seguimos criando a nuestros hijos, pero por la edad que tenemos, nuestros padres ya están ancianos y también tenemos que cuidarlos. Depende de sus amigos, familiares y compañeros de trabajo para satisfacer sus necesidades de afecto y respeto, ¿no? La misma relación que has tenido en tu trabajo y lo que muy posible pues está dentro de la misma casa o tu círculo de amigos pequeño que puedas tener, pues va a favorecer en que tú incrementes el afecto, el cariño, el respeto o los valores. Los amigos desempeñan un papel de alivio del estrés. Tú vas al trabajo, les cuentas, me ha sucedido esto, el otro. Entonces tenemos un confidente que nos ayudan pues a superar esos periodos de estrés o de ansiedad. El nido vacío, liberador para las mujeres, pero estresante para la pareja. El famoso nido vacío, ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de la familia. Es cuando los hijos parten, pues los padres se quedan solos. La mamá dejan de asumir esa responsabilidad porque prepararles la comida, estar pendientes del hijito, se acabó pues, ¿no? Pero sin embargo, liberen ese aspecto. Pero si parten, también pues sentimos esa soledad. Muy bien, hasta acá nos vamos a quedar. A ver, ¿querían hacerme alguna pregunta, jóvenes señoritas? ¿O se han aclarado en el trayecto? Díganme. ¿Por qué los hombres son más altos siempre? Hijo, es por la propia naturaleza, ¿ya? Por la propia naturaleza del ser humano.
A ver, no hay otras preguntas. Bueno, son apreciaciones la mayoría. Muy bien, mañana culminamos nuestra última sesión. Nos vemos, señorita Xiomara, jóvenes y señoritas. Hasta luego, hasta luego. Que tengan una bonita mañana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta mañana, profesor.